Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosana, soy una médico de emergencias española y actualmente me encuentro haciendo un fellowship en simulación clínica y formación en Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Soy una de las fundadoras del equipo Prehospital Critical Care. Somos un equipo dedicado a la formación, especialmente prehospitalaria y de resucitación avanzada de trauma. Y somos el primer equipo en llevar un REBOA prehospitalario en el sistema español. Para mí es un honor estar hoy aquí y les voy a hablar sobre el REBOA. REBOA son las siglas de Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta. Y bueno, aunque parezca que es un dispositivo novedoso, realmente sí lo es a nivel de emergencias. El dispositivo se describe por primera vez en la literatura en 1954, en la Guerra de Corea, en la que un coronel se dio cuenta de que sus soldados fallecían por hemorragias exsanguinantes que no se podían comprimir y diseñó un dispositivo pues, que es bastante parecido al dispositivo REBOA que estamos utilizando actualmente. Posteriormente, en el año 2000, el dispositivo REBOA vuelve a aparecer en nivel especialmente quirúrgico. Cirugías programadas, especialmente ginecológicas, en donde se prevé un sangrado, un posible sangrado, se inserta el dispositivo y en caso de que el paciente o la paciente sangre, se infla el balón, permitiendo a los cirujanos reparar las lesiones antes de que el paciente pierda una gran cantidad de sangre o fallezca por la hemorragia. Actualmente en el mercado disponemos de varios dispositivos, no voy a entrar en detalle en características muy específicas, pero sí que voy a hablar de los 3 dispositivos más comercializados a nivel mundial. Tenemos el dispositivo REBOA de Medical, el dispositivo IA REBOA y un dispositivo muy reciente que se llama Cobra OS y que nosotros creemos firmemente de que va a cambiar mucho las cosas por sus características. El dispositivo REBOA Medical es un dispositivo que se está utilizando actualmente en Europa, pero es un dispositivo diseñado para la cirugía programada, por lo que es el dispositivo que nosotros llevamos, pero hemos tenido bastantes problemas por el hecho de cómo viene empaquetado y cómo viene diseñado, puesto que no está hecho para las emergencias. Posteriormente aparece el dispositivo IA REBOA, es un dispositivo el que veis en la foto, americano, se diseña para el ámbito militar, por lo que ya viene empaquetado y diseñado un poco más cómodo y más sencillo para el ámbito de emergencias. Aquí se ve muy claro la estructura de lo que sería un REBOA, son todos muy parecidos, hay una cierta diferencia en el tipo de balón, en el tipo de material en el que consiste la tubuladura del REBOA, pero básicamente para que tengan una idea clara, esto sería un dispositivo REBOA. Como ven, este dispositivo, el dispositivo de IA REBOA, tiene dos entradas, una es para hinchar el balón y la otra permite medir la presión arterial por encima del balón. Este del Cobra es el dispositivo del que les había hablado anteriormente, es un dispositivo reciente, lleva como un año y medio en el mercado. Actualmente en Europa aún no tiene certificado, por lo que no lo podemos usar a nivel clínico, pero sí que a nivel de estudio y a nivel académico. Creemos que es un dispositivo que va a cambiar las cosas, especialmente por el tipo de introductor y por su diseño. Es un diseño mucho más sencillo, mucho más enfocado al ámbito de la emergencia, especialmente prehospitalaria. Viene todo dispuesto en un paquete muy pequeño, por lo que incluso a nivel de aéreo, a nivel de helicópteros, no necesitas un gran espacio para transportarlo. No he dicho anteriormente que tanto el dispositivo REBOA de Medical como el dispositivo IA REBOA son dispositivos que se introducen a través de un introductor arterial 7 French. El Cobra OS permite insertar el dispositivo mediante un introductor arterial 4 French, por lo que en caso de una punción errónea, las lesiones son mucho más atraumáticas, es un dispositivo muy, muy pequeño. La técnica de canulación del balón es una técnica per se bastante sencilla. El balón se introduce a través de la femoral común,
y se inserta en la aorta. Tenemos dos zonas de inflado de balón, zona 1 o zona 3. La zona 1 se debería utilizar en caso de parada cardíaca de origen traumático, en la que se descarta taponamiento o lesión en encallado de aorta o lesión cardíaca. Y la zona número 3 sería más específica para lesiones exsanguinantes en zona inguinal o en zona de miembros inferiores en la que no se puede aplicar un torniquete. Cabe mencionar que, aunque no aparezca en la foto, la zona 2 correspondería a la zona de las arterias renales. Esta zona habría que evitarla en todo momento, porque inflar el balón en las arterias renales supondría llevar a nuestro paciente a un fallo renal agudo, y debemos evitarlo de todas las medidas posibles. Este estudio, aunque es del 2015, me parece que es un estudio muy interesante, porque es un estudio en el que se analiza las causas de mortalidad en accidentes de tráfico en varios estados de Estados Unidos, y que concluye con esta gráfica. Cuando se separa por causas de mortalidad y se enfoca en los pacientes que fallecen por causas hemorrágicas, se consigue esta curva. La estrella verde correspondería a los pacientes que fallecen a nivel prehospitalario. Se ve y se describe en la literatura que los pacientes con hemorragias desanguinantes no compresibles o con hemorragias desanguinantes importantes no llegan al hospital. Como se ve la forma de la gráfica, ya el paciente que llega al hospital o el paciente que alcanza el quirófano son pacientes que tienen mucha más posibilidad de sobrevivir. Me baso en este estudio para intentar recalcar la necesidad de que el REBOA debe ser un dispositivo de emergencias más que un dispositivo de quirófano u otros medios en el que estos tipos de pacientes ya no tienen la posibilidad de alcanzar. Este estudio es un estudio publicado en 2022 en una revista Critical Care. Es un estudio europeo que es muy interesante porque es un estudio que ya va más allá y como que propone una ampliación de las guías europeas de resucitación de trauma. Como podéis ver, la parte izquierda correspondería a la guía que actualmente existe, la guía de parada cardíaca o periparada cardíaca en paciente de origen traumático, y ellos ya proponen, el REBOA no aparece obviamente en esta guía, es una guía del 2021, y ellos proponen ya una ampliación y añaden el REBOA para este tipo de pacientes. Este algoritmo correspondría a parada cardíaca, por lo que paciente que la lesión se sospecha a nivel del tórax, se mantendría la toracotomía de resucitación, una técnica bastante más agresiva para la que se precisa un conocimiento más exhaustivo de la anatomía y un material y un equipo bastante más preparado, además de que una tasa de recuperación muy baja y problemas asociados a la técnica muy grandes. Y luego ya el siguiente paso sería pacientes con lesión a nivel epigástrico. Si la ecografía cardíaca resulta positiva, se mantendría la toracotomía de resucitación como optativa, como técnica a elegir. Y en caso de que se descarte taponamiento cardíaco o derrame pericárdico importante, ya se pasaría a utilizar el REBOA en zona 1, como hemos visto, en la zona más alta, entre la bifurcación de la aorta y el diafragma, o por encima de las arterias renales. Y en caso de que el paciente tenga una lesión abdominal o en las ingles, también se pasaría, en parada cardíaca, también se pasaría a utilizar el REBOA en zona 1. Obviamente todo esto tiene que ir asociado a una resucitación con volumen y a una resucitación íntegra del paciente. El paciente no es solo REBOA, habrá que manejar vía aérea y otras posibles lesiones que puedan comprometer la vida. Van un paso más allá, y en paciente que no está en parada cardíaca, sino que está en periparada o se encuentra con una hemorragia importante, se mantiene el hecho de que si el paciente tiene una lesión a nivel de ingles o a nivel de miembros inferiores que no se pueda comprimir o que no se pueda manejar mediante un torniquete, el REBOA habría que ponerlo en zona 3. Y si el FAST es positivo, es decir, el paciente
presenta una hemorragia a nivel abdominal o a nivel de flancos, el REBOA se tendría que poner en zona 1. Importante no retrasar el tratamiento y el traslado del paciente, es decir, máximo 10 minutos de trabajo en escena. Si el paciente precisa de más, habrá que realizar la técnica durante el traslado. No podemos permitir que estos pacientes retrasen su llegada al hospital por querer intervenir en la escena. Esto es una propuesta de material. La verdad es que nosotros esta fotografía es tomada hace un año, hemos ido adaptando el material acorde a nuestras necesidades y ahora disponemos de una maleta un poco más pequeña. Es un ejemplo de cómo se podría organizar el material necesario para trasladar un equipo o un dispositivo REBOA. Seguramente, como veis, la caja azul que hay en la parte de abajo es la caja muy grande porque es el dispositivo que les he comentado anteriormente, que es diseñado para quirófano. Seguramente con la implementación del Cobra OS la mochila pues podrá reducirse de tamaño. Llevamos un ecógrafo, llevamos un paquete con todo el material llevamos 2 introductores con todo el material necesario para la esterilidad y llevamos el paquete donde se dispone el dispositivo. Utilizamos este checklist. Como ven, es un checklist bastante sencillo. En el momento de estrés hay que intentar evitar al máximo algoritmos complejos. Lo que basamos la inserción del dispositivo REBOA en los yes o los nos que cumpla nuestro paciente. Si nuestro paciente en el momento de llegada cumple todos los ítems positivos, se canula el dispositivo REBOA en la escena. En el caso de que el paciente alguno de los ítems no sea positivo, sino que sea no, lo que hacemos es canular el introductor, que básicamente es la técnica más compleja porque hay que visualizar la arteria, hay que poner el introductor. Muchas veces los pacientes pues, están hipotensos y es complicado, es una técnica bastante compleja. Lo que hacemos cuando algún paciente no cumple todos los ítems es poner el introductor y en caso de que durante el traslado se complique, simplemente se pasa el balón a través del introductor y se hincha durante el traslado, puesto que este paso es un paso bastante más sencillo. Esto sería un ejemplo de una canulación en ambulancia, es una simulación. Como veis, el canulador se tendría que disponer en un espacio muy reducido, añadiendo el espacio que necesitaría el asistente y el team leader o la parte del equipo que se encargaría de manejar vía aérea o otras lesiones que podrían comprometer la vida del paciente. Cada equipo dispone de una infraestructura, por lo que bueno, cada servicio deberá valorar las características o lo que necesite para implementar esta técnica. Nosotros vimos la necesidad de básicamente diseñar una pequeña mesa porque nuestras ambulancias no disponían de ningún espacio en el que poner todo el material necesario para que el canulador pudiese realizar la técnica. Esa pequeña mesa es una mesa plegable que se encuentra a la altura del paciente. Como veis aquí en la foto, está cubierta por el material quirúrgico y que nos resultó muy útil a la hora de la canulación, de realizar la técnica, porque no disponíamos de ningún espacio seguro y estéril en el que disponer el material. Sí que me gustaría recalcar que, bueno, 2 puntos importantes. Uno, es una técnica que hay que intentar hacerla estéril, pero se entiende que por la complejidad de la situación muchas veces la esterilidad 100% no se puede conseguir. Hay que intentar hacer una técnica lo más limpia posible, pero intentar no retrasar los tiempos de canulación. He recalcado el reloj que ven arriba a la derecha, porque, como he dicho anteriormente, hay que intentar evitar al máximo retrasar el tiempo del traslado del paciente. Si se prevé que la canulación del balón va a ser compleja, se tendrá que realizar durante el traslado. No podemos estar media hora ofuscados en intentar poner el introductor y retrasar la llegada del paciente al hospital con todos los beneficios asociados que conllevan, especialmente, pues, por ejemplo, nosotros que no llevamos sangre en las ambulancias.
Complicaciones asociadas a la técnica, aunque parezca una técnica sencilla, tiene complicaciones. Recientemente ha aparecido un estudio sobre complicaciones asociadas a tromboembolismos poscanulación. La principal complicación, que es bastante obvia, es la isquemia secundaria a la inflada del balón. Si inflamos el balón a nivel aórtico, especialmente en zona 1, se va a detener el flujo sanguíneo a partir de esa zona, pudiendo llevar al paciente a una isquemia de miembros inferiores, a una isquemia a nivel de arterias de grandes vasos. Luego, tendríamos que tener muy en cuenta, y eso es algo muy importante cuando se va a instalar este dispositivo, a tener en cuenta, es la desinflada del balón, especialmente en pacientes que el inflado del balón ha sido prolongado. He olvidado mencionar que no hay una normativa establecida, puesto que es un dispositivo muy novedoso, pero lo que se recomienda o lo que la literatura recomienda actualmente, o sobre lo que hay estudios publicados, es que se tiene seguridad de inserción del balón inflado de 30 minutos en zona 1 y máximo 1 hora en zona 3. Entonces, más tiempo de inflado del balón se debería intentar técnicas de reboa parcial o reboa intermitente, que son técnicas en las que se infla y se desinfla el balón valorando el estado hemodinámico del paciente, permitiendo un paso de flujo sanguíneo entre el inflado y el desinflado, pero todo esto lleva potenciales complicaciones, como puede ser pues cambios electrolíticos asociados, de los que hay que estar preparado cuando se vaya a desinflar el balón, y los servicios que quieran implementar esta técnica pues que tienen que tener en cuenta. Luego, complicaciones mecánicas asociadas a la técnica. Los vasculares, tenemos varios compañeros vasculares que están trabajando con el balón y bueno, reportan bastantes casos de punción de bifurcación o por debajo de la bifurcación, sobre todo arteria femoral superficial, en la que luego, bueno, pues estos pacientes presentan aneurismas o presentan lesiones que posteriormente pues hay que reparar. Luego, lesiones asociadas al sobreinflado del balón, especialmente balones que no llevan reservorios o medidas de seguridad. Un sobreinflado del balón puede llevar a la rotura de la aorta y entonces pues al fallecimiento inmediato del paciente. Y luego, como he recalcado anteriormente, intentos prolongados de acceso vascular pueden conllevar el retraso del traslado del paciente al hospital, y esto hay que evitarlo a toda costa. Voy a hablar simplemente aquí la importancia de la técnica asociada al uso del cinturón pélvico. Son pacientes normalmente que presentan un politraumatismo, que tienen otras lesiones asociadas y que precisan de un cinturón pélvico. No hay que retirar el cinturón pélvico para la inserción del reboa, aunque esto complique por la modificación anatómica que supone el tener el dispositivo apretando la pelvis. Habrá que hacer un pequeño corte, como ven en las fotos, e insertar el balón sin retirar el cinturón pélvico durante la técnica. Otro punto a recalcar, como he dicho, es el preemptive insertion, que significaría el poner cuando prevemos que el paciente se puede complicar durante el traslado, o cuando el paciente cumple bastantes ítems de la tabla que les he mostrado previamente. Se pondrá el introductor, y en caso de que el paciente se complique durante el traslado, ya se procederá a la técnica de canulación de reboa. Luego, y para finalizar y no más importante, existe una técnica, como ven a la derecha es un simulador, no es un reboa, es un ECMO, pero no tenía ninguna foto en la que se viese un dispositivo reboa insertado de esta forma. Es una técnica que, si revisamos la literatura, no se habla mucho, pero si revisamos la literatura, es una técnica que, especialmente en paciente muy hipotenso, en periparada o parada cardíaca, se está utilizando bastante. Es una técnica que se llama técnica quirúrgica o en cielo abierto, depende del servicio. Lo que se hace básicamente es una visualización directa de las arterias. Se realiza un corte, se visualiza directamente la arteria y la vena, y
2 o 3 centímetros por debajo de la piel se canula el introductor, nunca directamente, porque las lesiones asociadas serían bastante graves, sino que debajo de la piel. Posteriormente esta pequeña herida se cierra y la técnica quedaría muy similar a la que se haría mediante ecografía. Como vamos muy justos de tiempo, voy a hablar muy poco sobre este dispositivo. Es un dispositivo bastante novedoso, es un dispositivo que se aprobó en ámbito militar. Es un dispositivo que vendría a hacer de forma externa lo que vendría a hacer el REBOA en zona 3. Los diseñadores intentaron empujar para que este dispositivo fuese equiparable a un REBOA. De momento no se ha podido probar y no creemos que lo pueda probar. Es un dispositivo que se ha probado solo en pacientes en un contexto militar, por lo que son pacientes bastante delgados, que no tienen un perímetro abdominal grande, o sea, no es un estudio que se pueda comparar a la población civil media. Y luego tampoco se podría usar para periparada o para parada cardíaca o lesiones abdominales en el que se precisaría una oclusión a nivel de zona 1. Y ya para finalizar, el uso del REBOA no solo en parada cardíaca de origen traumático. Hay un estudio muy bueno que les recomiendo que lean, se llama REBOA-REST, está actualmente en marcha, pero ya tienen resultados. Es uso de REBOA para parada cardíaca de origen no traumático. ¿Qué permite esto? La inflada del balón en zona 1, como ven en esta fotografía, en un paciente en parada cardíaca de origen no traumático, aumenta el flujo coronario, la perfusión cerebral, nos permitiría disminuir la dosis de adrenalina, puesto que el torrente sanguíneo que abarcaríamos sería más pequeño, y estimularía los vasoreceptores. También es muy interesante porque el ECPR, el REBOA en parada cardíaca, es otro paradigma que muy pocos servicios están llevando a cabo, puesto que las máquinas de ECMO son muy caras y bueno, implementar un servicio es muy costoso, pero sí que nos permitiría la canulación del REBOA, tener ya una arteria canulada, por lo que nos permitiría canular el REBOA in situ, en la parada cardíaca a nivel prehospitalario, trasladar el paciente con el REBOA y hacer de puente al ECMO a nivel del ER o la Emergency Room. Ha sido una presentación muy breve. El REBOA pues, da mucho de qué hablar, hay muchos puntos que no hemos podido profundizar en esta presentación, pero si tienen cualquier pregunta o cualquier interés, este es mi correo formativo. Igualmente aquí pueden descargar la página de Instagram, donde tenemos todo el material. Tenemos una página web también, www.hospitalcriticalcare.com, donde pueden ver todo el trabajo que hacemos y más cosas en profundidad con respecto al REBOA. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.